Masejet Gitin, Daf Memzain Amudalef 47a, 23 líneas de arriba para abajo. Antes de empezar a leer la Mishnah, vamos a dar una pequeña introducción. Una tierra en Israel, un terreno en Israel, tiene una santidad, tiene una kedushá. Y eso causa que la persona tenga que separar de su cosecha las frutas primicias, ¿sí? En Jerusalén. Adicionalmente, Terumá Gedolá, 2% para el Cohen. Adicionalmente, Maaser Rishon, el primer diezmo para el Leví. Adicionalmente, un segundo diezmo para, dependiendo del año que se encuentra, para el pobre o para uno mismo comer en Jerusalén. Todo esto, ¿quién lo causa? El hecho que la tierra está en Israel, la Kedushá es Israel. Si el terreno está en la diáspora, en el extranjero, no hay ninguna obligación ni de primicias, ni de Terumá, ni de Maaser Rishon, ni de Maaser Sheni. Vamos a ver la Mishnah. Nos dice la Mishnah: המוכר את שדהו לעובד כוכבים, לוקח ומביא ממנו ביקורים. מפני תיקון העולם. Dice la Mishnah, un judío que tiene un terreno, que tiene una tierra en Israel, Kedushá completa tiene el terreno, ¿sí? Y él vende este terreno a un gentil. Dice la Mishnah, como el gentil ahorita ya no va a llevar los bikurim, no va a llevar primicias ni nada, obligamos a Jamim, hicieron un decreto y dictaminaron de que el vendedor, el judío, el dueño anterior, tiene que traer bikurim todos los años del terreno que vendió. ¿Y cómo lo va a hacer si ya no pertenece a él? Todos los años tiene que acercarse al comprador, al gentil, y comprarle las frutas primicias. ¿Y qué pasa si el gentil se las está vendiendo muy caras, las frutas, porque sabe de que él tiene una obligación de los sabios de llevar los bikurim? Aún así, que pague lo más caro, lo que sea, lo que le está pidiendo el gentil, que pague por eso y lleve todos los años los bikurim, las primicias, al Bet Hamikdash. ¿Y esto por qué? ¿Por qué Jajamim decretaron esto? Por beneficio del mundo, por beneficio de la sociedad. Mi pené tikun haolam. ¿Cuál es el beneficio de la sociedad? El beneficio aquí es porque, como sabemos, está prohibido venderle una tierra en Israel. Un judío tiene prohibido venderle una tierra en Israel a un gentil. ¿Para qué? Para que el judío evite vender una tierra al gentil, ¿sí? E inclusive si la vendió, para que trate de buscar volver a recomprarla de él, dieron Jajamim todos los años: esfuérzate en traer bikurim, que es algo muy pesado, muy fuerte para el vendedor, todos los años, y pagar y gastar y todo. Eso mismo lo va a incentivar a él a no hacerlo, y si ya lo hizo, a volver a regresarla. O sea, básicamente, Jajamim obligaron al judío que vendía un terreno a un gentil en Israel seguir teniendo sus primicias de ese terreno a través de que se lo compra al gentil. ¿Por qué? Para beneficio de la sociedad, para beneficio del mundo. Mi pené tikun olam. ¿Qué beneficio? De que las tierras de Israel se mantengan en manos de los Yehudim. Así nos dice la Mishnah. Nos dice la Gemara lo siguiente: Amar Rabba, afalpi she'en kinyan leoved kochavim, בארץ ישראל להפקיע מדי מעשר, שנאמר כלי הארץ, לי קדושת הארץ, אבל יש קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל, לחפור בה בורות שחיו ומערות, שנאמר, השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. Sin embargo, ורבי אלעזר אומר, אף על פי שיש קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מדי מעשר, שנאמר דגנך ולא דגן עובד כוכבים, אבל אין קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל לחפור בבורות שכינו ומערות, שנאמר להשם הארץ. La Gemara trae una discusión que es la siguiente. Rabá, recuerden bien los nombres. Rabá dice: cuando un gentil compra un terreno en Israel, ¿qué implica esa adquisición que él tiene? Dice Rabá, aunque no tiene la fuerza esa adquisición de que el terreno esté exento de Maasrot, de Terumá, de Maaser Sheni y todo. ¿Por qué? Porque está escrito Kili Haaretz. ¿Qué significa Kili Haaretz? Dios dice: la tierra es de ¿quién? De Hashem, de él. Entonces la Kedushá siempre está, y si la Kedushá siempre está, siempre va a estar la obligación de ¿qué? De sacar Bikurim, Terumá, Maaser Rishon, todo, ¿sí? Y no puede venir el gentil cuando la compra, no anula esa Kedushá. Él no tiene fuerza de anular esa Kedushá. Pero aunque no tiene fuerza de anular esa Kedushá a través de esa adquisición, sí tiene fuerza de poder hacer lo que él quiere con la tierra. En vez de plantar, puede hacer huecos, puede hacer pozos, puede hacer cuevas, puede dañar la tierra. Eso sí es lo que le da la adquisición. Así opina Rabá.
Repito, entonces Rabá dice, ¿y de dónde lo aprendemos eso? Perdón, porque es el versículo, Vea Aretz Natan Livnei Adam, la tierra fue dada a las personas. Entonces se lo vendió a los gentiles, que son personas. Si se le vendió a las personas, a los gentiles, son de ellas y pueden hacer lo que quieran. Se repito, Rabá opina que cuando un gentil compra una tierra en Israel, no puede anular la Kedushá, no puede anular la santidad. Por ende, se mantienen todas las obligaciones de que hay que separar de la cosecha. ¿Sí? Porque como está escrito en el versículo, Kili Haaretz, la Kedushá es de Dios, la tierra es de Dios. Eso no se anula esa Kedushá. Pero lo que sí anula, la fuerza que sí tiene esa adquisición, es que él puede hacer lo que él quiera con ese terreno. Así nos dice Rabá. Sin embargo, Rabbi Elazar nos dice todo lo contrario. Aunque tiene fuerza, el gentil tiene fuerza de anular la Kedushá, la santidad. O sea, cuando el gentil compra una tierra en Israel, anula, sí tiene fuerza de anular la santidad de la tierra. Y por ende va a estar exento de maaser, va a estar exento de esas cosas que hay que separar. ¿Y dónde lo aprende esta opinión? De que está escrito en el versículo Maasar de Ganejá. O sea que el maaser, el diezmo, hay que sacarlo de Ganejá, del Dagán tuyo de Israel, no del gentil. Entonces, cuando dice Rabbi Elazar, repito, cuando un gentil compra una tierra en Israel, sí se sale la Kedushá un poquito y ya no hay más obligación de maaser. Se exenta el maaser y el resto de las cosas que hay que separar. Pero no tiene fuerza esta compra de un gentil de poder venir y dañar la tierra en vez de una plantación bonita, hacer pozos, hacer cuevas, hacer huecos y dañarla. Porque está escrito la Hashem Haaretz. La tierra es de Dios, no de las personas. O sea, las personas no pueden dañar la tierra. Entonces, básicamente tenemos una discusión. ¿Cuál es la fuerza o qué implica cuando un gentil compra una tierra en Israel? Según Rabá, eso no quita la Kedushá y se mantiene el maaser, la obligación del maaser, pero sí le da fuerza. O sea, no tiene fuerza para quitar el maaser, pero sí tiene fuerza. No tiene fuerza para quitar la obligación del maaser según Rabá, pero sí tiene fuerza para que el gentil pueda hacer lo que él quiera con la tierra, dañarla inclusive. Sin embargo, Rabbi Elazar dice al revés. Tiene fuerza para sacar maaser, para sacar la obligación de maaser, para que ya no haya más obligación de maaser, y no tiene fuerza esa compra para que él pueda hacer lo que él quiera. No puede hacer lo que él quiera, no puede dañar la tierra. Así nos dice la Gemara una discusión entre Rabá y Rabbi Elazar. ¿En qué discuten? Dice la Gemara lo siguiente: Bemaika miflegi, mar savar de ganeja velo de ganovet kohavim, umar savar diguneja velo digun oved kohavim. Discuten en lo siguiente. Rabbi Elazar dice, está escrito en el versículo respecto al maaser, ¿sí? Respecto a las obligaciones que hay que sacar, separar las frutas, el maaser, el diezmo y esas cosas. Está escrito de ganeja. Rabbi Elazar deduce, que es la segunda opinión, que cuando hay obligación de maaser únicamente en tu cosecha, en la cosecha del judío y no en la cosecha del otro, de ganeja. Por eso cuando lo compra un gentil, ya no es su cosecha y por lo tanto está exento. O sea que la compra causa que esté exento, tiene fuerza de exentar maaser. Su compra anula el maaser, anula la obligación del maaser. Sin embargo, Rabá dice que no se lee de ganeja, sino se lee diguneja. ¿Qué significa digun? Explico. Normalmente, cuando la cosecha pertenece a un judío, ¿sí? ¿Cuándo es que recae la obligación del maaser? ¿Cuándo es que recae la obligación de que hay que sacar un diezmo? Cuando se hace un montículo del trigo, por decir, y la puntita de arriba se aplana. Eso se llama digun. Cuando se hace eso, es que ya se acaba el trabajo de la cosecha y ahí es cuando recae la obligación del maaser. Y nos viene la Torah a enseñarnos diguneja velo diguno ved kohavim, para enseñarte que cuando en el momento que hacen el digun, que aplanan esa puntita, es del judío, ahí es cuando hay obligación de la cosecha, de sacar maaser. Sin embargo, si en el momento del digun pertenece la cosecha a un gentil, en ese caso decimos de que está exento de maaser. Podemos deducir que si la cosecha es de un judío en el momento del miruaj, en el momento que quitan esa puntita, aunque creció toda la cosecha en una tierra que pertenece a un gentil, pero ya que ya se la compró previo al digún, en el momento del digún ya estaba en la cosecha en manos del judío, hay obligación de maaser. Dice la Gemara, por eso viene Rabá y dice que inclusive si es una tierra de un gentil, sigue habiendo obligación. ¿De dónde lo aprendemos otra vez? Repito otra vez, porque Rabá dice diguneja.
Lo que te viene a decir la Torah con esa palabra de ganejá es para enseñarte que lo que decide es que en el momento que aplanas el montículo, la esquinita del montículo, ¿a quién pertenece el trigo ahí? Si pertenece al judío, ahí hay obligación de maaser. Si pertenece al gentil, no hay obligación de maaser. Podemos deducir que si en ese momento que haces el tigun pertenece al judío, aunque la cosecha se la había comprado a un gentil, la tierra era un gentil, aún así va a haber obligación de maaser. Dice la Gemara, vemos de que, por eso Rapá viene y dice, de que la tierra de un gentil no exenta la obligación de el maaser. Por eso Rapá opina lo que opina. Ahorita viene Rapá y trae una prueba a favor de él de la Mishnah Masejet Peah. Otra vez, ¿qué dice Rapá? Rapá dice que el gentil cuando compra un terreno, ¿sí?, no exenta esa compra, ¿sí?, a la obligación de sacar maaser. Lo único que esa compra no tiene la fuerza de exentar la obligación de maaser. Lo que tiene fuerza esa compra es de que él va a poder hacer el gentil lo que él quiera, puede hasta dañar la tierra. Así opina Rapá. Viene Rapá y trae una prueba a favor de él de la Mishnah Masejet Peah. Amar Rapá miná minalá דתנן, הלקט והשכחה והפאה של עובד כוכבים חייבים במעשר אלא אם כן הפקיר. Dice la Mishnah Masejet Peah lo siguiente, traduzco literal, la Gemara va a analizar, pero vamos a traducirlo por ahorita literal. Leket shechá y peah. ¿Qué es leket shechá y peah? Leket shechá y peah son diferentes cosas que se dejan cuando uno está cosechando para dárselo a los pobres. Sí, leket es lo que se le cae a una persona cuando está cosechando, shechá es lo que se le olvida, y peah es la esquina del campo, se deja y no se corta para que los pobres vengan y agarren. Todas esas tres cosas, el dueño cuando está cosechando, como que lo declara sin dueño para que vengan los pobres y lo tomen. Viene la Mishnah Masejet Peah y nos dice, ¿qué pasa si hay un leket, shechá y peah que pertenece a un gentil? Dice la Mishnah, es obligatorio sacarle maaser a menos de que se le hizo efker. ¿Cómo que efker? Si ya hizo efker antes. El leket, shechá y peah de por sí es efker. Cualquier pobre puede venir a agarrarlo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Obligado de maaser a menos que le hice efker. ¿Qué es lo que significa esto? Dice la Gemara en Hidami. Y leimá de Israel veliktin hu obed kochavim. Ela imken ifkir, hamifkare bekaime. Dice la Gemara, así me dices que la explicación de esta Mishnah es que está hablando en el siguiente caso. En el caso que el leket shechá y peah era de un terreno de un judío, que el judío cosechó y dejó el leket shechá y peah, y vino después y lo agarró un gentil, ¿sí? Y nos viene a enseñar la Mishnah que si vuelve en gentil y se lo vuelve a vender a un judío, ¿sí?, tiene que el comprador judío sacarle maaser a menos de que el judío primero, el dueño del terreno, le hizo efker cuando lo dejó en el terreno. Si es así, pues ¿para qué es necesario hacerle efker? No me cuadra, porque tú me dices, a menos de que el dueño le hizo efker. Obvio que le hizo efker. Si es leket shechá o peah, el dueño original le hizo efker. ¿Qué es leket shechá o peah? Lo deja para cualquier pobre que venga y lo agarre. No entiendo lo que dice la Mishnah, que si lo hizo efker, si lo declaró sin dueños. Claro que lo declaró sin dueños. Lo declaró sin dueños. Cualquier leket shechá o peah es declarado sin dueños. Entonces, esta no es la explicación. Entonces tenemos que decir, era la Dovet Kochavim, Veliktinu Israel, Tagama de Ifkir, Halo Ifkir Hayab. Dice la Gemara. Entonces tenemos que decir, escuchen bien, de que el caso aquí es que en verdad el terreno pertenecía a un gentil. Y él fue el que dejó el leket shechá y peah, aunque él no tiene obligación, él lo hizo, él lo dejó. Y vinieron pobres judíos y tomaron el leket shechá y peah, que era para los pobres judíos vinieron y lo agarraron. Y nos viene a enseñar la Mishnah que ya que él es el gentil, no tiene una obligación de leket shechá y peah, por lo tanto no recae sobre eso leket shechá o peah, y por lo tanto no es efker. Entonces, ¿cómo hacemos para que los pobres no tengan que sacar maaser? Normalmente los pobres no sacan maaser de leket shechá o peah porque es efker. Pero aquí, si el gentil lo dejó como leket shechá o peah, no lo declaró, no es efker automáticamente porque él no tiene esa obligación, entonces no se vuelve efker. Entonces, si vienen pobres y lo agarran, nos enseña la Mishnah, tienen que sacar maaser, a menos de que el gentil, cuando hizo leket shechá o peah, declaró claramente y dijo que esto no tiene dueño, que es efker. Pero si no lo declaró, aunque dijo que es leket shechá o peah, no es efker, porque para él no aplica estas leyes de leket shechá o peah, por eso tiene que declararlo claramente, efker. Así nos dice, así nos explica la Gemara. Viene la Gemara y deduce, mashma, que la única razón que está exento del maaser en este caso es porque lo declaró como efker el gentil. Pero si no lo hubiese declarado como efker el gentil, hubiésemos dicho que los pobres judíos tienen que sacar maaser.
Dicen, pero ¿cómo puede ser? Si el terreno aquí pertenece a quién, según la última explicación, pertenece al gentil. Vemos que aunque el terreno pertenece al gentil, ¿sí? Ya que está en Eretz Israel, el gentil no tiene fuerza en la compra de anular la obligación de maaser. Entonces, esto es básicamente como la opinión de Rabba, de que también cuando un gentil compra una tierra de Israel, no anula la obligación, no puede anular la obligación de sacar maaser, sino esa se mantiene. Dice la Gemara, no, esa no es la explicación y no hay prueba, porque Leolam de Israel, Beliktino Obed Kochavim, Udekaamar Tamifkare Bekaime, Neide Mifare Adata de Israel, Adata de Obed Kochavim Mifakre, dice la Gemara lo siguiente, no. En verdad, este terreno que está dando la Mishnah Masejet Peab, capítulo 4, es un terreno que pertenece a un judío. Y el judío fue el que sacó el Leketcheja Opea. Y vino un gentil y tomó el Leketcheja Opea para él. Y después vino y se lo vendió, como dijimos en la primera explicación, antes de la última explicación. Y vino y se lo vendió a unos judíos. Y ahí decimos que ¿qué? Que los judíos compradores tienen que sacar maaser de eso, a menos de que el judío original hizo efker claramente. Y preguntamos, ¿pero para qué tiene que hacer efker claramente? Si era un judío, hizo el leketcheja opea, el hecho que hizo el leketcheja opea ya es efker. ¿Para qué tú me dices de que tiene que sacar maaser a menos que claramente hizo efker? No es necesario que claramente haga efker. El hecho que ya lo hizo el leketcheja opea es suficiente. Dice, no, leketcheja opea lo declara como efker, como sin dueños, cuando lo agarra un judío. Porque esa fue su intención, hacerle que Leketcheja para los pobres judíos. Pero aquí, que lo hizo Leketcheja y lo agarró un gentil, ahí ya para él no lo hizo efker. Entonces aquí, ya que lo agarró un gentil y se lo vendió a un judío para que esté exento, el comprador judío que se lo compró al gentil, que tomó el Leketcheja para que esté exento de maaser como si fuese efker, tiene que ser que el dueño del terreno judío, aparte de decirle que Leketcheja lo declaró como efker, no nada más para los pobres judíos, sino para todos, y en ese caso va a estar exento de maaser. Entonces no tiene nada que ver con un terreno que lo compró un gentil, entonces no tenemos prueba a favor de Rabba. La Gemara a continuación trae una prueba de una baraita a favor de Rabbi Elazar, de la segunda opinión. Que cuando un gentil compra una tierra en Israel, la adquiere y tiene fuerza esa adquisición para exentar y anular la obligación de maaser, bajar la kedusha. Dice la Gemara Tashema, Israel shelakach sadeh meoved kochavim macheloi v'yashlish v'chazar un jara lo misheviashlish chayev de maaser. Shekva nitchaivain, no nitchaiva lo. Dice la Gemara lo siguiente, escuchen bien esta baraita. ¿Qué pasa a un judío que tiene una tierra? ¿Sí? ¿Qué pasa a un judío que compró una tierra que ya estaba sembrada? Se la compró a un gentil, pero todavía no creció un tercio del trigo. ¿Sí? Y volvió a vendérsela al gentil después de que ya en posesión del judío ya creció el tercio. ¿Sí? En este caso, dice la baraita, si la cosecha después fue comprada. Entonces ahorita el dueño de la tierra, ¿quién es? El gentil. Se la volvió a vender al gentil, pero después de que en posesión de Israel creció un tercio. Y después vino el judío y compró la cosecha a el gentil. Sí, le hizo el miruaj y le hizo todo. En este caso nos dice la Mishnah nos dice la baraita, hay obligación de maaser. ¿Por qué? Porque en el momento que creció un tercio, que ahí es el momento que se hace apto para comestible básico, estaba en posesión del judío. Por lo tanto, hay obligación de maaser. Dice la Gemara Mashma, que únicamente si en el momento que estaba en el tercio del crecimiento de la cosecha estuvo en posesión, el dueño era judío. Pero si cuando creció ese tercio, cuando llegó a tercio de la cosecha, no estaba en posesión del judío, sino en posesión de el gentil, en este caso va a estar exento de maaser. Dice la Gemara, vemos que cuando un gentil compra un terreno en Eretz Israel, anula y hace exenta la obligación de dar maaser. Una prueba a favor de Rabbi Elazar, no como Rabba. Dice la Gemara de Measkinan, Besuria, Bekasavar, Kibush, Yahid, Loshme Kibush. Dice la Gemara, no hay prueba. ¿Por qué? Porque esta baraita está hablando en una tierra que no fue comprada por un Israel y por un gentil en Israel mismo, sino en Suria, Aram Tzobá, ¿sí? Que es parte de Israel parcial porque fue conquistada por David Amelech, pero para una intención propia, ¿sí? No para algo público. Y por lo tanto, opina este Taná, que ya que fue una conquista de David Amelech que lo añadió a Israel, pero fue por algo personal,
no es una buena conquista que le da todas las leyes a Israel. No lo denominamos como Israel Asuria. Y por lo tanto, lo vemos, Midoraitá, como si fuese que no es Israel. Y solo Jajamim, hay una obligación de Jajamim de Maaser, pero solo de nuestros sabios. Y por lo tanto, ya que en Suria hay solamente una obligación muy light, ¿sí? De Maaser, que es de Rabbanán, por eso todos opinan, también Rabbi Elazar van a opinar, de que cuando viene un gentil y compra un terreno de un Israel en Suria, ahí sí exenta la obligación del Maaser y la anula, porque de por sí la obligación ahí es de Rabbanán, no de la Torah. Entonces no hay prueba de ahí, porque toda la discusión, todo lo que dijo Rabbá de que no la anula, es cuando es una obligación de Israel. Entonces no hay prueba de esta baraita. La Gemara trae otra baraita a favor de Rabbi Elazar. Tashema. Israel ve'oved kochavim shelakhu sadeh beshutafut. Tevel vechulim meoravim ze baze. Divrei Rebbi. Rabban Shimon Gamliel Omer, shel oved kochavim patur, veshel Israel hayav. Ad kan lo pligue la de marsavar yesh brera o marsavar en brera. Aval de kule alma yesh kinyan lo oved kochavim be'eretz Israel lafkia miyad maaser. La Gemara pregunta lo siguiente, está escrito en la variedad que acabamos de leer lo siguiente: ¿qué pasa si hay una tierra en Israel que pertenece a un judío y a un gentil, socios? ¿Sí? Si es del judío, dice la baraita, así vemos en la baraita, hay obligación de sacar maaser. Si es del gentil, no hay obligación de sacar maaser. Y de aquí viene la pregunta, de que vemos de cuando es del gentil, sí exenta la obligación de maaser, pero vamos a llegar después de la pregunta. De todas maneras, así dice la baraita, si es del judío, otra vez, una tierra en Israel que pertenece a un judío y a un gentil, socios. La parte del judío tiene que sacar Estebel, tiene que sacar maaser, y la parte del gentil es Julín, aunque no le saca nada, es que no hace falta sacarle maaser. Por lo tanto, viene Revi y dice, cada fruta y fruta está mezclada, porque cada fruta y fruta mitad es de uno, mitad del otro, mitad hay que sacar maaser, mitad no hay que sacar maaser. Entonces está todo mezclado. Tebel de Julín, hay Tebel y Julín mezclados. ¿Sí? Y por lo tanto, la solución para esto es ¿cuál? La solución es que no se pueden dividir. No se van a poder dividir la cosecha en dos, porque en cada fruta y fruta está todo mezclado, ¿sí? Sino que tienen que hacer, tienen que sacar maaser, ¿sí? Sacar maaser de la parte del judío y luego ya se van a poder dividir. Pero no se pueden dividir y que esté todo bien. Así dividir y asumir de que la parte que dividimos es la de Israel, la parte que dividimos es del gentil y poder comerlas. ¿Por qué? Porque en cada fruta y fruta está mezclado. Así opina Rebi. Sin embargo, el Shimon Gamliel viene y dice, no hay ningún problema. Después de que se divide la cosecha entre los dos, asumimos que retroactivamente la parte del gentil justo cayó en la parte que recibió y la parte del judío justo cayó en lo que él recibió, ¿sí? Y la parte del Israel que tiene que sacar más el justo es lo que él recibió, y así salimos del problema. Dice la Gemara, ¿en qué discuten ellos? Ellos discuten básicamente en el concepto que hemos visto varias veces, si es brera o en brera. Si decimos de que cuando no sabemos algo y después pasó una división, por ejemplo en este caso, no sabemos cuál es, sabemos que hay mitad del judío, mitad del gentil, pero no sabemos dónde está la mitad de cada uno. ¿Qué pasa si lo dividieron? Si decimos que una vez lo dividieron, retroactivamente esa era la mitad de cada uno, o no lo decimos. Uno opina, Rabbi Shimon opina que yes brera, si decimos brera, decimos que retroactivamente eso era la división, y Rebbe dice que no hay brera. No decimos que retroactivamente está la división, por eso decimos de que en cada fruta y fruta hay una mezcla. Pero vemos que según todos, ¿sí? Según todos, es Tebel y Julín Moravim Bebezé. La parte del Israel es Tebel y la parte del gentil es Julín, aunque es una tierra en Israel. O sea que vemos que ya que la parte del gentil, ¿sí? Aunque es una tierra en Israel, es Julín y no es Tebel, o sea, no hace falta sacarle maaser. Vemos, dice la Gemara, que cuando un gentil compra una tierra en Israel, sí anula y exenta la obligación que hay de sacar maaser. Una prueba a favor de Rabbi Elazar. También aquí la Gemara responde y tumba esta prueba. Hanami, Besuria, Bekasabar, Kibush, Yehil, Kibush. Aquí estamos hablando en una tierra que fue comprada de sociedad en Suria, en Aram Tzová, que fue conquistada como parte de Israel a través de David Amelech, que lo hizo por una razón particular. Y ya que es algo particular, no es parte de Israel según la Torá. Vamos según la opinión de que no es parte de Israel según la Torá. Por lo tanto, no hay una obligación de maaser según la Torá, nada más un tema de Rabbanán. Y ya que la obligación es una obligación muy light de Rabbanán, por eso, cuando el gentil viene y lo compra, su parte o un terreno entero anula la obligación del maaser porque la obligación es de Rabbanán. Pero en Israel, que es de la Torá, puede ser que no va a anular. Entonces no tenemos una prueba de acá. La Gemara trae otra prueba más a favor de Rabbi Elazar, pero esta vez de nuestra Mishnah.
Amar Rabbi Jía, ¿qué dijo nuestra Mishnah sobre Bikurim, sobre las primicias? Amar Rabbi Jía Barabín, la Mishnah que vimos al principio de la clase. Tashema, a mujer sadeu lo vet kohavim, lo que ajo me vi Bikurim. Mi penetikuna olam. Mi penetikuna olam in, mi doraita lo. Dice la Gemara, fíjate bien nuestra Mishnah, cerquita nuestra Mishnah, un judío que tiene una tierra en Israel y le vende la tierra a un gentil. Tiene que seguir, dice la Mishnah, tiene que seguir trayendo el vendedor, el judío, el dueño original, el dueño anterior, tiene que seguir encargándose de traer los bikurim de esa tierra, ¿sí? ¿Por qué? Por tikuna olam, por beneficio del mundo. Explicamos en la Mishnah que es para que lo que los judíos no vendan los terrenos a los gentiles en Israel. Mashma, que únicamente por un decreto de Jajamín, por tikuna olam hay que hacerlo. Pero midoraita no es necesario traer bikurim, porque se la vendiste al gentil. Vemos que cuando el gentil compra algo, si no hubiese sido por tikuna olam, mi karati, midoraita, él causa que se exenten, se anulen las obligaciones que hay de la cosecha, el maaseh, los bikurim y demás. Prueba a favor de Rabbi Elazar de que efectivamente sí se anula cuando un gentil compra el terreno, sí se anulan las obligaciones, que hay sobre la cosecha. La Gemara también tumba esta prueba, Marra Bashe, Sheteta kanot havu, meikara avu maiti midoraita, que bandejazu de kamikri umezabne, de sabri bigdushatayu kaiman, takinu leu de lolaitu, que bandejazu de mandelo sagile mezaben, vekamishtakean beyadov de kohavim, hadar takinu lehu de laitu. Dice la Gemara lo siguiente, dice Rabashe, no. En verdad, también según la Torah podemos decir que también nuestra Mishnah está de acuerdo, que también según la Torah, o sea, bien Rabashe dice, también nuestra Mishnah puede ser que está de acuerdo que según la Torah hay obligación de traer las primicias si se la vendiste al gentil, porque el gentil no anula, puede ser que el gentil no anula las obligaciones. Pero nuestra Mishnah dice que fue tikuna olam, o sea, un decreto de Jajamín por tikuna olam, más que de la Torah no. Dice, te voy a explicar, dice Rabashe. Al principio, midoraita estaba prohibido, ¿sí? Midoraita, puede ser que podemos explicar de que al principio, midoraita se mantenía todavía la obligación de traer bikurim, inclusive que estaba en manos del gentil. Pero ¿qué pasaba? Los judíos que vendían los terrenos a los gentiles traían, ¿y qué pasaba? Y por lo tanto, cuando los judíos vendían los terrenos a los gentiles, seguían trayendo las primicias, midoraita, por obligación de la Torah, no por tikuna olam. Pero cuando vieron Jajamim de que la gente vendía sus terrenos, los judíos vendían los terrenos al gentil, y después se quedaban tranquilos porque seguían trayendo las mitzvot de bikurim. Entonces, ¿sabes qué? Podemos venderlo porque las mitzvot podemos seguir haciendo la midoraita. Vinieron y dijeron, Jajamín, vamos a anular la mitzvah de la Torah, de que ¿qué? Para que no piensen de que están haciendo algo bien, de vender, vamos a anularle y decir de que ya no hay que traer más bikurim, para ver si les duele, y analizan y así se prenden y se despiertan y dicen, ¿sabes qué? No vendemos más. Entonces anularon lo que dice la Torah, que hay que traer bikurim. ¿Sí? Por una tacaná que hicieron los jajamim. Luego, cuando vieron que hay personas judías que al fin y al cabo, aunque no van a traer bikurim, pero tienen obligación de venderla porque necesitan el dinero, entonces ¿qué hacían ellos? Vendían el terreno, ¿sí? Por obligación, por fuerza mayor que necesitaban el dinero. Pero como ya jajamim había anulado lo que está escrito en la Torah de no traer los bikurim, ellos decían, ¿sabes qué? Si no hay que traer los bikurim es porque si ya lo vendía al gentil, ya la Kedushá se fue, ya no hay que traer bikurim. Entonces es que ni me preocupo en redimirla de vuelta, en tratar de recuperarlo nuevamente. Y cuando vieron Jajamim eso, ahí volvieron a decir, ¿sabes qué? Hacemos una tacaná por tikuna olam, de regresar a lo que está escrito en la Torah originalmente, que ¿qué? Que sí hay que traer bikurim, aunque ya le vendiste al gentil, hay que seguir trayendo bikurim. Entonces sale de que en verdad hay que traer bikurim. Podemos decir que hay que traer bikurim midoraita. La razón que está escrito en la Mishnah, que es por tikuna olam, es porque en verdad, al principio era midoraita, pero se anuló, y luego los jajamim lo volvieron a activar lo que está escrito en la Torah. Entonces, efectivamente es de la Torah, pero ya que se anuló, jajamim hicieron un tikuna olam, una takana, un nuevo decreto para reactivar lo que estaba escrito en la Torah. Entonces, nuestra Mishnah, cuando digo tikuna olam, se refiere a la tercera etapa de este proceso. Seguimos. Ahorita la Gemara a continuación viene y nos habla un tema nuevo. En los bikurim, doy una pequeña introducción, está escrito en la Torah, bikurim son las primicias, como dijimos, que la persona tiene que traer y las lleva al Bet HaMikdash, se las entrega a Hashem Yitbaraj,
¿sí? Es para el Bet HaMikdash, a Hashem, a la presencia divina, como agradecimiento de lo que le dio. Lo primero que sale para Dios. ¿Quién puede hacer esta mitzvah de Bikurim? Únicamente y solamente el dueño de la tierra, el dueño del terreno, ¿sí? Como está escrito en el versículo, que la persona que viene y trae Bikurim dice: Ve'ata ineveti teshit peri ha'adama asher natata li. Ha'adama asher natata li. El terreno que me diste a mí. ¿Quién puede decir el terreno que me diste a mí? Nada más el dueño del terreno. Entonces él va donde el Bet HaMikdash y le agradece a Dios por el terreno que me diste a mí. Así le dice. Entonces por eso nada más el dueño del terreno puede ir al Bet HaMikdash a decirlo. Sin embargo, si no es el dueño del terreno, no puede traer Bikurim y decir esto. Entonces no puede traer Bikurim. ¿Qué pasa? La Gemara va a analizar el siguiente caso. ¿Qué pasa si Rubén le vendió a Shimón, no el terreno, no la esencia, sino le vendió las frutas, las utilidades, todas las frutas que salgan se las vendió? Le dijo a Shimón: toma Shimón, aquí te vendo el terreno para las frutas, pero el terreno, la esencia en sí es mía, sigue siendo de mía, dice Rubén. Te vendo el terreno para que puedas, es como si fuese, como que te alquilo el terreno para que saques frutas. ¿Sí? La pregunta es si el hecho de que Shimón ahorita tiene las frutas es como si fuese dueño de la tierra también, porque todas las frutas son de él y las frutas salen de la tierra, y por lo tanto puede traer la mitzvah de Bikurim, puede decir Hadamash Natatali, la tierra que me diste, o decimos no, mira, él es el dueño de las frutas y no de la tierra, por lo tanto no puede decir Hadamash Natatali, la tierra que me diste a mí, por lo tanto no puede traer Bikurim. Eso es lo que vamos a analizar a continuación. En términos hebreos, vamos a analizar si Kinyan Perot es que Kinyan Aguf Dami o no. Si cuando una persona tiene una adquisición de frutas, si es similar a una adquisición de la esencia del terreno o no. Vamos a ver la Gemara. Itmar. A mujer Sadeu le perot, Rabbi Yohanan Amar me vive core, Resh Lakish Amar me vive no core. Rabbi Yohanan Amar me vive core, Kinyan perot, que Kinyan aguf dami. Resh Lakish Amar me vive no core, Kinyan perot lav, que Kinyan aguf dami. La Gemara viene y trae un majlo que te dice lo siguiente. ¿Qué pasa? Reuben le vende un terreno. Reuben le vende el terreno a Shimón para las frutas únicamente. No le vende el terreno en sí así completo. Te vendo el terreno para el tema de las frutas nada más. O sea que el terreno no es de Shimón, sino es de Reuben. Y solo le da autorización al terreno para las frutas. Le vende las frutas nada más. ¿Sí? De tal manera que al final del tiempo que cuadraron entre ellos, ¿qué va a pasar? Va a regresar el terreno 100% para Reuben. O sea que el terreno no es de Shimón, nada más las frutas, le da el derecho de las frutas. Rabbi Yohanan dice de que en este caso el que lo compró Shimón trae las primicias y lee los versículos. Los versículos que dice lo dice todo normal. Sin embargo, Resh Lakish viene y dice: trae las primicias, pero no lee los versículos. ¿En qué discuten? Ambos dicen que trae, ¿no? Por si acaso. Pero el primero dice, Rabbi Yohanan dice que lee los versículos y Resh Lakish dice que no lee los versículos. Rabbi Yohanan dice que trae y lee. ¿Por qué? Porque él opina que adquisición de las frutas es equivalente a adquisición de la esencia también. Y es como si fuese que tengo adquisición de la esencia también. Y por lo tanto, puedo leer a Adamash Natatali, la tierra que me diste a mí, porque es como si fuese que la tierra es que me la diste a mí, porque es como si fuese que la tierra es mía. Sin embargo, el Shakir dice trae las primicias, pero no lee los versículos. ¿Por qué? Porque él opina que la adquisición de las frutas no es equivalente, no es como si fuese que tienes adquisición de la esencia, no es como si fuese que tienes adquisición del capital, es únicamente de utilidades. Y por lo tanto, si no es como si fuese dueño de la tierra, no puede agradecerle a Dios por la tierra que le dio a él, porque no le dio la tierra a él, se la dio a Rubén. Por eso en este caso Shimón trae las primicias, pero no lee los versículos. Viene la Gemara y le pregunta a Resh Lakish, o mejor dicho, viene Rabbi Yohanan y le pregunta a Resh Lakish. Eitiv Rabbi Yohanan Resh Lakish, está escrito en la baraita, ulbeteja, melamecha dame vivi kureisto, vekore. Amarle shaniatan dichtiv ulbeteja. Viene Rabbi Yohanan y le pregunta a Resh Lakish de la siguiente baraita. Está escrito en el tema de Bikurim, de las primicias. Besamachta bejolatov asher natan leja Hashem Eloheja ulbeteja. Ulbeteja te viene a enseñar, dice la baraita. Beteja se refiere a tu casa, tu esposa, para enseñarte que si tu esposa tiene terrenos que trajo antes del matrimonio, las metió en el matrimonio con ella, nichse miluk, básicamente, que la alajá en ese caso es que el terreno en sí pertenece a la mujer, pero mientras que están casados, el kinyan pero de la adquisición de las frutas, las utilidades, pertenece al hombre. Dice la baraita, nos viene a enseñar de que el esposo viene y trae primicias de esas frutas que salen del terreno de la mujer, las lleva a las primicias del Bet HaMikdash y lee los versículos.
Dice la Gemara, como mencioné, lo que son terrenos de Nixem y Lug de la mujer, el esposo tiene el derecho de las utilidades, o sea, nada más Kinyan Perot, y aún así vemos, tiene adquisición de las frutas, y aún así vemos de que lleva bikurim, lleva primicias, y lee los versículos, y dice Asher Natat Ali, le agradece el esposo a Dios por el terreno que le dio a él, a pesar de que el terreno no es de él, vemos de que adquisición de frutas es similar, es como si fuese que tiene adquisición de la esencia también, y por lo tanto puede leer el versículo. Vemos como la opinión de Rabbi Yohanan. Respondió Resh Lakish a Rabbi Yohanan, ahí es diferente. ¿Por qué? Porque hay una que es de la Takatú, porque la Torah te dice Ulbeteja. ¿Sí? Ulbeteja te viene a insinuar que el caso de la mujer es diferente. O sea, en verdad, le dice, el Resh Lakish responde a Rabbi Yohanan lo contrario. No me puedes preguntar de ahí. El hecho que la Torah me tiene que decir Ulbeteja, me tiene que insinuar que en el caso de la mujer se trae bikurim, significa que según la lógica no hubiésemos traído bikurim porque no es como si fuese que el terreno es de él. Por lo tanto no debería traer. Y solo porque es de la Takatú trae. Entonces no me preguntes de ahí. Así le respondió Resh Lakish a Rabbi Yohanan. Hay una segunda versión de este diálogo entre ellos. Vika de hambre y tibra Rabbi Shimon ben Lakish le Rabbi Yohanan ulbeteja melamecha dame vi bikurei ishto vekore hatamu dichtiv ulbeteja aval bealma lo amarle no tama didinami meaja kamina. Dice más, según la segunda versión, se preguntó esta baraita de Ulbeteja, en vez de, como la primera versión, Rabbi Yohanan Resh Lakish, según la segunda versión, Resh Lakish a Rabbi Yohanan le preguntó, que está escrito en la baraita, que solo por la palabra Ulbeteja decimos de que el esposo puede traer las frutas. Pero si no hubiese sido por la Gezrat HaKatuv, la palabra Ulbeteja, hubiésemos dicho de que el esposo, o sea, solo por la palabra Ulbeteja, el esposo puede traer las frutas y leer. Pero si no hubiese sido por la Gezrat HaKatuv, hubiésemos dicho que ¿qué? Mashma, hubiésemos dicho que ¿qué? De que trae las primicias, trae las frutas, pero no lee. Entonces viene Resh Lakish y le pregunta a Rabbi Yohanan, vemos de que el hecho que tiene adquisición de frutas, normalmente, si no hubiese sido por la Gezrat HaKatuv especial de la esposa, hubiésemos dicho que la adquisición de frutas no es como nada de esencia. Y por lo tanto no puede decir a la Mashena Tatali, pregunta que le hizo Resh Lakish en contra de Rabbi Yohanan. Y Rabbi Yohanan respondió, no señor, el hecho que tenemos una Gezrat HaKatuv, en un caso que hay Kinyan Perot y no Kinyan Aguf, y vemos de que sí puede ser el versículo, de ahí aprendemos el resto de los casos, de que cuando hay Kinyan Perot y no hay Kinyan Aguf, es como si fuese que hay Kinyan Aguf, por lo tanto sí puede decir el versículo, como la opinión de Rabbi Yohanan. O sea, la segunda versión según la primera versión, fue una pregunta de Rabbi Yohanan hacia Resh Lakish, y Resh Lakish fue el que respondió, y según la segunda versión, Resh Lakish fue el que preguntó a Rabbi Yohanan fue el que respondió. Ambos el mismo contenido, pero al revés, obviamente el orden al revés. La Gemara a continuación trae otra pregunta en contra Rabbi Yohanan, ¿sí? Eiti vehaya bavaderech ubikurei ishto biyado veshama shemeta ishto mevi vekore metain lo metalo. Viene la Gemara y pregunta la siguiente baraita. ¿Qué pasa, dice la baraita, si un esposo estaba llevando las primicias de su esposa en camino hacia Jerusalén, ¿sí? Y cuando digo de la esposa me refiero porque era Nixem y Lug, en el caso que mencionamos, al terreno que pertenece a la mujer y la utilidad pertenece al esposo. Y estaba llevando las frutas a Jerusalén en sus manos para entregar las primicias. Dice la baraita, y en la mitad del camino, antes de llegar a Jerusalén, se enteró y escuchó que su esposa se murió. Y su esposa, si la esposa se murió, hasta ahorita él tenía adquisición de Kinyan Perot, de las utilidades nada más, pero una vez su esposa se muere, el esposo hereda todo lo de la mujer. Entonces ahorita el terreno, ¿qué pasó? Ahorita el terreno pertenece ¿a quién? El terreno pertenece, no nada más las frutas, el esposo no nada más tiene adquisición de frutas, sino también tiene adquisición de la esencia, porque heredó todo completamente. En este caso nos dice la baraita, puede proseguir el esposo, llevar las primicias y leer los versículos. Dice la Gemara Mashma que únicamente porque murió y adquiere también las frutas y también la esencia, por eso decimos de que puede llevarle el esposo las primicias y leer. Pero si no hubiese muerto la mujer y el terreno, la esencia hubiese sido, el capital hubiese sido todavía de la mujer y el esposo hubiese tenido nada más Kinyan Perot, hubiese tenido la adquisición de las frutas, en ese caso Mashma, de que no decimos, no hubiese podido leer. ¿Por qué? Porque no decimos que Kinyan Perot, que Kinyan Aguf, y por lo tanto no puede decir Adamash Natatali. Dice la Gemara, tenemos una prueba de aquí aparentemente en contra Rabbi Yohanan. Una pregunta en contra de Rabbi Yohanan de que dice que Kinyan Perot, que Kinyan Aguf, que el hecho que una persona tiene utilidades es como si fuese, aunque no tenga la esencia, es como si fuese que tiene la esencia, y sí puede leer el versículo. Dice la Gemara, no. Uadin de afalgav de lo meta, umeta itzrijale. Sal kadat ajamina ligzor mishum de Rabbi Yossi bar Hanina, de Amar Rabbi Yossi bar Hanina.
Betzaran veshigran viachaliach umet. השליח בדרך מביא ואינו קורא שנאמר ולקחתה והבאתה שתהא לקיחה והבאה באחד כמשמען. Dice la Gemara, no. En verdad, la baraita aplicaría esa misma alajá inclusive si la mujer no falleció. También si la mujer no falleció, el esposo puede seguir a traer las primicias y leer. Como la opinión de Rabbi Yohanan. ¿Por qué? Porque aunque no ha fallecido y no le pertenece al esposo el terreno, el hecho que le pertenecen las utilidades es como si fuese que le pertenece el terreno y por lo tanto puede leer los versículos que dicen Adamash Natatali, la tierra que me diste a mí, porque es como si fuese que es de él. Entonces ¿por qué la baraita nos mencionó cuando murió? Para enseñarte otra cosa. Para enseñarte otra cosa. ¿Qué otra cosa? Lo que nos Rabbi Yossi bar Hanina, para enseñarte, para que no te equivoques. Rabbi Yossi bar Hanina dijo lo siguiente: ¿qué pasa? Una persona que cosechó sus frutas, ¿sí? Y lo manda a través de un mensajero, las primicias, para llevarlas ¿a dónde? A Jerusalén, al Bet HaMikdash. Y en la mitad del camino se murió el mensajero, se murió la gente, ¿sí? Y por lo tanto, fue y continuó la mensajería el mismo dueño. Se enteró que el mensajero en la mitad del camino, fue hasta la mitad del camino, agarró las primicias y complementó la mensajería. Él mismo se llevó las frutas al Bet HaMikdash. Dice Rabbi Yossi bar Hanina, en este caso, aunque el dueño lo está trayendo y todo, lo lleva a las primicias, pero no lee los versículos, aunque la tierra pertenece a él. Obviamente pertenece a él. ¿Por qué? Porque en la Torah está escrito Velakachta ve'eveta. Velakachta mereshit kol peri adama asher tavi me'artzeja. Velakachta tavi. Velakachta ve'eveta. Lo agarras y lo llevas. Para enseñarte que una persona tiene que encargarse. No tiene que haber diferencia, uno tiene que encargarse de todo. Y aquí el mensajero empezó y el dueño culminó. No sirve, puede traer las primicias, pero no puede leer. No puede leer los versículos. Dice la Gemara, uno hubiese pensado que ya que tiene que estar estático todo el proceso, en un caso que el esposo está llevando las primicias de su esposa, ¿sí? Y en ese momento su esposa vive, y en ese momento nada más tiene el que, Kinyan, pero nada más utilidades. Y después en la mitad del camino se muere la esposa y hay un cambio, ya no es estático ahorita, porque aunque se mantiene la misma persona en manos de la misma persona, pero ahorita hay un cambio, porque ahorita esa persona antes tenía Kinyan Perot y ahorita tiene que también Kinyan Aguf, heredó también en la esencia. Eso no hubiese dicho que es similar a cuando cambia de persona y no está manteniéndose estático en la misma situación todo el tiempo y por lo tanto no se va a poder leer. Eso lo que nos quiere enseñar la baraita, que aunque se murió la mujer y se cambió ahorita que no es nada más Kinyan Perot sino Kinyan Aguf, ya que fue la misma persona, puede llevarlo y puede leer. Ese es el hidush de la baraita. Pero no hay duda que también en el caso que la mujer no murió, el esposo puede ser que puede llevar los bikurim, puede llevar las primicias y también leer, según la opinión de Rabbi Yohanan. ¿Por qué? Porque el hecho que tiene nada más Kinyan Perot, aunque no se murió la esposa todavía, tiene nada más Kinyan Perot, es como si fuese que tiene Kinyan Aguf y por lo tanto puede decir Ha'adama asher natatali, puede llevar las primicias y también leer. Sigue diciendo la Gemara, Veazdu leta'amayu de Itmar. Hamocher sadeu bisman shayovel noheg. Rabbi Yohanan amar me vive core, Resh Lakish amar me vive no core. Rabbi Yohanan amar me vive core, Kinyan perot que Kinyan aguf dami. Resh Lakish amar me vive no core, Kinyan perot lav que Kinyan aguf dami. Escuchen bien, dice la Gemara, la discusión que acabamos de ver entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish, ¿sobre qué? Sobre si cuando Kinyan aguf, si decimos que Kinyan Aguf es como Kinyan Perot, si decimos que Kinyan Perot es como Kinyan Aguf o no, que o sea, la discusión que acabamos de ver respecto a, un segundito, sí, cuando una persona tiene nada más Kinyan Perot y no Kinyan Aguf, nada más las utilidades y no hizo adquisición de la tierra, de la esencia del capital, si es como si fuese que tiene parte del capital o no. Acabamos de ver ese majloque. Sí, Rabbi Yohanan dice que es como si fuese que tiene parte de la esencia y por lo tanto trae bikurim las primicias y dice los versículos normal. Resh Lakish dice que no es así, por lo tanto trae primicias, pero no lee los versículos porque no puede decir Ha'adama asher natata li. ¿Sí? Bien, la Gemara, aparentemente esta discusión que hay entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish que vimos ahorita es la misma discusión que vemos en otro lugar entre ellos mismos. O sea que cuadra que discuten en esto aquí porque ya lo vemos que discuten en otro lado. ¿En dónde otro lado? Está escrito lo siguiente. En Yovel, como ya vimos, cuando había Yovel, cuando había Bet HaMikdash, cuando llegaba el 50º año, ¿qué pasaba? Todos los terrenos que uno compró, si yo le compré en la mitad de esos 50 años a
Si Rubén le compró a Shimón, por decir un terreno en la mitad de esos 50 años, cuando llega el Yovel, ¿qué pasa? Se resetea y se regresa. Los campos, los terrenos comprados, vuelven a sus dueños originales, a los vendedores. Así es la halajá de Yovel, así es la halajá de Yovel. Cuando había Yovel, ¿no? Cuando hoy en día no aplica Yovel, pero cuando había Yovel así era. Cuando había Yovel, entonces que así era, sale que cuando Reubén le vendía a Shimón el campo, ¿sí? No le vendía el terreno, no le vendía la esencia, sino le vendía nada más que los frutos, hasta el año de Yovel, porque ahí está que si vuelves porque la esencia sigue en manos de ¿quién? Del vendedor. Otra vez, cuando había Yovel, ¿qué pasaba? Reubén le vendía un terreno a Shimón, ¿qué pasaba? Shimón, ¿qué hacía? Usaba el terreno, cosechaba, pero cuando llegaba Yovel, se acabó, tiene que volver al dueño original. Si vuelve al dueño original, significa que el dueño original todavía tiene algo ahí. O sea, que la esencia sigue siendo ¿de quién? Del dueño original. Y lo único que él vende es que la utilidad es el Kinyan Perot por 5 años, por 6 años, por 10 años, hasta que venga el Yovel. Y en ese caso, en esta situación, viene Rabbi Yohanan y dice, este comprador, este Shimón, trae los bikurim, y cuando trae los bikurim, ¿lee o no lee? Viene Rabbi Yohanan y dice, trae bikurim y lee. ¿Por qué? Porque Kinyan Perot es como si fuese Kinyan Aguf, y por lo tanto puede decir los versículos y por lo tanto puede leer. Resh Lakish dice, trae las primicias pero no lee, porque nada más el Shimón tiene nada más Kinyan Perot, y no es como si fuese Kinyan Aguf, entonces no puede leer y no puede decir Hadamash Natatali, porque no pertenece a la tierra. ¿Sí? Y la Gemara explica igual que antes, Rabbi Yohanan Amar me vive Coré. Sí, ¿cómo explica? Eso ya lo leímos, no sé si lo leí, lo vuelvo a leer. Rabbi Yohanan Amar me vive Coré, Shekinan Perot, Kinan Aguf Dami. Resh Lakish Amar me vive no Coré, Kinan Perot, Kinan Aguf Dami. ¿En qué discuten? Lo mismo que mencionamos antes. Sí, cuando hay Kinan Perot, utilidades, adquisición de utilidades, es como si fuese que uno adquiere parte de la esencia, o no, aparentemente. Entonces, aparentemente, la discusión que vimos entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish antes es la mismita discusión que estamos viendo aquí en Yovel. Siendo que es la misma, la Gemara ahorita quiere analizar por qué es necesario que Rabbi Yohanan y Resh Lakish mencionen sus opiniones en dos lugares. Si lo mencionan en un lugar, lo aprende para el otro lugar. Y si lo mencionan en el segundo lugar, lo aprende para el primer lugar. Dice la Gemara, es necesario mencionar los dos. Porque Utzrija, de Itmar Behaí Kamar Resh Lakish de Jikanachit, Adaata de Perakanachit. Aval Beach de Adaata de Gufekanachit. Eima Modile Rabbi Yohanan. Ve Itmar Beha Kamar Rabbi Yohanan. Aval Beach. Eima modile Resh Lakish trija. Dice la Gemara, es necesario decir las dos discusiones. ¿Por qué? Porque si te hubiese dicho nada más la primera, ¿sí? ¿Cuál es la primera? En el caso de que Reubén le venda a Shimón nada más las utilidades, hubiese dicho que ahí nada más es cuando Resh Lakish viene y dice que las utilidades no es como si fuera parte de la esencia. ¿Por qué? Porque Reubén le vendió a Shimón las utilidades. Te vendí las utilidades, no te vendí la esencia. O sea, ahí cuando Resh Lakish viene, ahí es cuando Resh Lakish viene y dice, lo único que Shimón es dueño de las utilidades, como fue especificado por Reubén en el momento de la venta. Pero en el caso de Yovel, que no le especificó eso, le dijo Reubén a Shimón, te vendo el terreno. Y solo por la halajá de Yovel, de que vuelve, decimos que nada más le vendió las frutas y no el terreno, pero no se lo especificó. Puede ser que en este caso Resh Lakish va a decir de que sí decimos que aunque le vendió nada más utilidades, es como si fuese que también, en este caso, también tiene esencia. Kinyan Perot, Kinyan Aguf. ¿Sí? Por eso necesito también decir el caso del Yovel. Y por otro lado, si te hubiese dicho nada más el de Yovel, hubiese dicho que nada más en este caso, Rabbi Yohanan te dice que Kinyan Perot, que Kinyan Aguf. Nada más en el tema del Yovel te hubiese dicho que Rabbi Yohanan opina que cuando le adquieres la utilidad es como si fuese que la esencia. ¿Por qué? Porque Reubén cuando lo vendió a Shimón no le especificó nada, le dijo te lo vendo completo y solo por Yovel es Kinyan Perot nada más, pero como no lo especificó es cuando Rabbi Yohanan viene y dice que Kinyan Perot es como si fuese Kinyan Aguf. Pero en el caso primero, en la discusión primera, que es cuando Reubén le vendió a Shimón y le dijo te vendo nada más las utilidades, puede ser que Rabbi Yohanan va a estar de acuerdo con Resh Lakish de que en este caso Kinyan Perot lav que Kinyan Aguf, que la adquisición de utilidades no es como si fuese capital. Por eso necesitamos mencionar las dos discusiones para decirte que en ambos casos, ya sea que fue mencionado por el vendedor, que nada más te vendo las utilidades, o ya sea que no fue mencionado, y es obvio que es eso, porque en Yovel vuelve, entonces nada más está vendiendo las utilidades, pero no fue mencionado, en ambos casos decimos que Resh Lakish opina que Kinyan Perot no es como si fuese Kinyan Aguf, que las utilidades no es como si fuese que cuando se venden las utilidades no es como si fuese que también hay parte de la esencia ahí metida. Y Rabbi Yohanan opina que en ambos casos decimos que cuando se venden las utilidades sí es como si fuese que se está vendiendo parte de la esencia, ya sea que se especificó o que no se especificó. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.